Señoras y señores, gracias por estar en la hora con Gregory. Recibo con mucha satisfacción en esta noche al ministro de Energía y Minas de República Dominicana, don Antonio Almonte. Gracias por estar en este programa, don Antonio. Muchas gracias, Gregory. La verdad es que te agradezco la invitación. Yo que tanto veo tu programa, le nace a uno el interés. Y bueno, algún día yo conversaré ahí con Gregory. Una satisfacción, un honor, de verdad que Te sí. felicito cómo conduce las entrevistas, la conversación. Muy amable, muy amable. Mire, no tenía el placer de personalmente conocerlo. Me agrada, me satisface que esté usted aquí. Fuera de lo personal, sobre todo porque el área que usted preside en los últimos 4 años, que es todo lo que tiene que ver con energía en República Dominicana, también por supuesto la parte ecológica, minas, desde que uno nace el día, uno está con el sistema eléctrico alrededor de uno. Usted me decía antes de que comenzáramos ahora a conversar, desde que uno nació, y es cierto. Entonces, quisiera que hiciéramos un recorrido lo más objetivo posible de estos 4 años, me imagino que de batallar de ustedes, porque hasta 2020, cuando su partido asume el poder en República Dominicana, hacía casi 20 años que un partido distinto no dirigía tan importante área. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 4 años cuando usted llega a su despacho a coordinar trabajos del sector eléctrico en 2020 a hoy que estamos a 2024? ¿Qué ha sucedido que se pueda en este conversatorio mencionar? Bueno, quizás la gente podría entender un poquito mejor si yo hago un poco brevemente algunas separaciones. En primer lugar, es muy común hablar del sector eléctrico y casi siempre la gente cuando habla del sector eléctrico está pensando en el sector de la distribución de electricidad. Y el sector eléctrico no es la distribución de electricidad. El sector eléctrico es la generación de electricidad, la transmisión de electricidad y la distribución de electricidad. Son las 3 componentes principales de un sistema eléctrico en cualquier país. Generación o producción de la energía, el transporte de la misma hacia los grandes centros de consumo a través de la línea de transmisión y el transporte y distribución de la energía en las comunidades, residencias, negocios, etc. Es el subsector de distribución. Entonces, cuando hablamos del sector eléctrico tenemos que pensar en los tres aspectos. En el subsector de generación, que es lo primero, la producción de electricidad, a lo largo de estos 4 años, nosotros hemos hecho un gran esfuerzo, digamos, inspirado en parte en el examen de la realidad que encontramos en lo que se refiere a la capacidad de oferta de energía eléctrica del sistema que encontramos. Resulta que cuando llegamos en el 20 de agosto, la capacidad de oferta era casi igual a la demanda, con la agravante de que la demanda de electricidad estaba creciendo. Comenzó a crecer después que hubo la recuperación del COVID de manera vertiginosa como consecuencia de la recuperación económica. No hay boom económico, no existe recuperación económica sin energía. Sea que se la provee el Estado, o sea que usted como individuo, como empresario, la establezca con su propio medio. Después del COVID, entonces, el crecimiento que se tenía año por año aumentó. Sí, sustancialmente, por 2 razones básicas. La recuperación económica de la economía en el país. Y en segundo lugar, porque en abril del 20, el presidente Danilo Medina, como consecuencia del COVID, había dispuesto la entrega del 98% de la demanda a la ciudadanía. Hasta esa fecha, históricamente,
se venía haciendo lo que se llamaba gestión de la demanda, que no es más que un eufemismo para no decir apagones financieros. Recuérdese que los apagones eran recurrentes aquí durante décadas, a nivel tal de que la demanda se satisfacía en alrededor de un 80% promedio durante casi 15 años consecutivos. Entonces, Danilo introduce un incremento en la oferta como consecuencia de las necesidades por el tema del COVID, de la salud, educación, etc. Nosotros cuando llegamos en agosto del 20, encontramos esa situación y decidimos continuar con la entrega del 98-99% de la demanda, porque lo que estaba a la orden del día en ese momento para el país era la recuperación de la economía, Claro. debido a la situación del COVID. Y era muy difícil plantearse una recuperación de la economía, la generación de las condiciones de confianza en una sociedad apagada. Entonces, se mantuvo ese nivel. Y por consiguiente, cuando comenzó a satisfacerse ese restante 15 o 20% que nunca recibía electricidad, o que eran apagones, junto con la recuperación de la economía en el 21, la demanda creció a niveles muy elevados. Y se vio clarísimo que en realidad las necesidades de electricidad de la población dominicana eran muy superiores a lo que se estaban abasteciendo y que además la capacidad de generación prácticamente no podía satisfacer esa demanda en los meses en que por el calor, etcétera, llegaba a niveles pico, a niveles muy elevados. Eso planteaba un gran problema. Entonces, planteaba un problema y lo primero que hicimos nosotros fue llamar en el 21, temprano en el 21, a finales del 20, a los 2 meses o 3 de estar en el gobierno. Recuerdo cómo ahora el presidente Abinader ordenó la preparación inmediata de los términos de referencia y la documentación para lanzar a principios del 21 una licitación pública internacional para la instalación de nueva generación. Y lanzamos esa licitación. Yo mismo organicé la licitación, presidí el comité de licitación y adjudiqué los resultados, que vino a ser la licitación referente a las plantas de Manzanillo, 800 megavatios de gas natural y una terminal de gas. Son 2 terminales, correcto. Dos plantas de generación. Y una con una terminal de gas, con un puerto. Y después, por el boom de la economía en el 21, lanzamos otra licitación. Esa se llamó de emergencia o de urgencia. No de emergencia, de urgencia. ¿Para qué? Para en un cortísimo plazo añadir más megavatios que permitiera ir satisfaciendo una demanda creciente. Y lo hicimos, y ahí fue que vino la planta de 200 megavatios de Siva Energy en Boca Chica, y de finalmente 178 megavatios resultó ser de Car Power Sheet en Jaina, en Azua. Yeah. Eso le ha agregado al sistema alrededor de 378 megavatios adicionales desde el 22 que comenzaron a operar hasta hoy. Sin que entre en detalles, pero esa energía es cara, ¿verdad? La de esas 2 unidades. Bueno, es relativamente... Y no tiene que extenderse para que continúe su relato. Es relativamente más cara que en principio que la convencional, porque eso es típico cuando usted instala plantas eléctricas en un corto plazo. Generalmente estas son de un tipo que tienden a producir con mucho mayor, un poco más cara. ¿Amortiguaron entonces la solicitud de demanda de energía esas 2 plantas? No, eso es lo que ha mantenido encendido el país. Sin esa nueva generación, el país no estuviese siendo satisfecho en su necesidad y en su demanda. Y fueron medidas que en circunstancias como esas se han tomado en casi todos los países, cuando ha habido un déficit de eso. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Bueno, eso se llegó, Caimares, porque desde 2004, que arribó el presidente Fernández al gobierno por segunda vez, hasta el 2020, que entregó ya en su segundo mandato Danilo Medina, es decir, en 16 años corridos, el gobierno solo hizo una licitación de nueva generación, que fue la de Catalina, que la hizo en el 13, se terminó la planta en el 20, y cuando se terminó en el 20, la demanda había crecido 672 megavatios.
Es decir, exactamente casi lo mismo que iba a incorporar Punta Catalina. Porque en toda sociedad viva, la demanda de energía crece diariamente de manera imparable por la dinámica de la economía, la dinámica de la población, etc. Y lo que hacen las sociedades organizadas es que cada 2 o 3 años llaman a procesos licitatorios para la instalación de nueva capacidad de generación, consciente de que la capacidad de generación que tiene hoy no va a ser suficiente dentro de 3 años. Entonces llama a licitación antes de que llegue el momento en que ya aparezca el déficit. Pero además porque hay que pasar 3 años mínimo en el proceso de construcción y preparación de la planta. Nosotros pasamos 16 años y solo hicimos una licitación. Muy bien, y hoy día estamos a la par con esas 2 plantas y Punta Catalina, que ustedes la encontraron. Como la demanda ha seguido creciendo, Ajá. nosotros estamos en capacidad con esa adición que hicimos de satisfacer esa demanda y lo hemos hecho. ¿Hasta cuándo? ¿Eh? ¿Hasta cuándo se podrá? Nosotros podemos pasar fácilmente este año en capacidad de satisfacer la demanda máxima. Ahora, el próximo año estaríamos muy estresados porque las plantas de Manzanillo no entran de una vez, sino entonces el próximo año, sin embargo, tenemos lo siguiente, que hay una planta adicional, que es la planta de 414 megavatios basada en gas natural que se construye en Pepillo Salcedo, que está prevista ingresar al sistema a mediados del próximo año 2025. El sector privado, esa Sector privado. Sector privado, pero ganó otra licitación que se hizo y entonces ella va a ingresar entre mayo y junio del próximo año. Y hay otra planta de 130 megavatios que está finalizando su construcción también privada en la empresa CESPEN en San Pedro de Macorís. Lo que quiere decir que para esta fecha, el próximo año 2025, o quizá para agosto o septiembre, el sistema eléctrico dominicano deberá tener un incremento de 540 y pico megavatios nuevo, que sumado al actual nos va a permitir satisfacer fácilmente la demanda de electricidad. Esto es en lo que se refiere a generación. Pero antes de que finalice la generación, el estatus, don Antonio, de las plantas de Manzanillo, las que usted mencionó, que fueron licitadas 2022, ¿correcto? 2021. 2021. Esas tienen... Ya tenemos más de 2 años. Esas tienen, bueno, ¿Cuál es el estatus hoy? Hubo un retraso que tuvo que ver con la guerra de Ucrania. El impacto de la guerra de Ucrania, trastocó fundamentalmente los precios de gas natural y el acceso al gas natural. ¿Te recuerda que con la represión o digamos la reducción del flujo de gas natural hacia Europa, los países europeos cambiaron el mercado mundial de gas natural porque entonces salieron a buscar gas natural en los otros mercados internacionales, sobre todo Estados Unidos? Los precios dejaron de ser establecidos a nivel internacional por el Henry Hub americano y pasaron a ser establecidos por el TTF, que es el indicador de precio de gas natural holandés o europeo. Y hubo una perturbación profunda, como nunca, en el mercado internacional de combustibles, sobre todo de gas natural, en el 2022 y principio del 2023. ¿Y por qué afecta el desarrollo del proyecto? Porque el proyecto está basado en gas natural. ¿Pero por qué lo afecta la construcción? Bueno, al estar basado en gas natural, lo primero que tú tienes que asegurar son los contratos de largo plazo de gas natural y también es un proyecto que implica una inversión importante en insumos para construcción, que quiere decir materiales, acero, etcétera. Entonces, todos esos elementos tuvieron un impacto que retrasó, pero ya comenzó todo el proceso de preparación de terreno, la construcción de la verja perimetral, y todo eso va a ser un poco retrasado, pero se estima, según el último informe que nos dio el consorcio ganador, que a final del 27 debe estar ya
Las dos unidades. Esas dos unidades. Incluida la estación de terminal de gas. Ese fue el informe que nos dieron hace un par de semanas en una reunión de revisión que sostuvimos con ellos. El aspecto ecológico, la ambientalidad, estudios de medio ambiente, ¿eso está previsto? Mira, esa licitación fue relativamente larga por dos razones básicas. Una es que se hizo a principios de 2021, se lanzó, pero duró más de un año. Y tiene que ver porque al principio de 2021 estábamos plenamente en pandemia. Entonces, hubo empresas o firmas internacionales que interesaban en participar, pero los requerimientos hacían que para tú hacer una oferta técnica aceptable y económica, tú tenías que hacer estudio detallado en el terreno sobre las condiciones reales para una empresa hacer una oferta técnica para la construcción de una terminal de gas y la instalación de una planta. Y eso hay que viajar muchas veces del exterior hacia acá para hacer todo eso. Y una de las cuestiones que se fue muy estricta fue lo que se refiere al impacto de tipo ambiental. Por muchas razones, entre otras cosas, porque es un lugar estratégico, no solo para el desarrollo de proyectos energéticos, sino de muelle para otros fines, de turismo para otros fines. Entonces el desarrollo de ese complejo energético fundamental tiene que hacerse sin que dañe las posibilidades de otros desarrollos que son también muy importantes para la evolución de la región norte del país. De manera que no hay ninguna posibilidad de que se te apruebe la instalación o construcción de una planta de generación si ésta no tiene el estudio de impacto ambiental aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente. Qué bueno, qué bueno. Y entonces ya después que tenemos para el año entrante esos 414 megas por un lado, ciento y tantos para el 2025, ¿correcto? También para el año que viene. Sí, también para el año que viene serían 500 y tantos. Entonces podemos decir que con Catalina, que es un buque productor de energía que verdaderamente, aunque es a carbón, pero produce bastante energía, pues estamos cubiertos en ese aspecto. Ahora, las otras partes, don Antonio, lo que es la distribución, lo que es el transporte de la energía, o sea, tenemos situación con eso desde que yo soy niño. Si me permite un segundo antes de entrar ahí. Porque ya usted iba, bueno. Sí. No, lo que te quería decir es que aparte de esas decisiones que tomó este gobierno de instalar esa capacidad de generación térmica mediante proceso de licitación que han sido muy transparentes, que han sido incluso reconocidos por los que participan, incluyendo los que participan y pierden licitaciones, que han declarado públicamente y han felicitado la transparencia de los procesos. No ha sido traumática. Aparte de eso, nosotros también hemos impulsado, como nunca antes, el desarrollo de las renovables. Y aquí en República Dominicana hemos tenido que en estos 4 años hemos duplicado, más que duplicado, la capacidad instalada renovable que se hizo desde el 2007 hasta el 2020. 2007 lo señalo porque es el año en que se aprobó la ley de incentivos a las renovables. Se ha duplicado. Se ha duplicado. Nosotros encontramos 500 y pico megavatios y tenemos ya cerca de 1.200, cerca de 1.200 megavatios instalados. Y hay alrededor de 1.400 en construcción, megavatios renovables, sobre todo proyectos de solar. Privados, pero basado en concesiones y contratos de compra de energía que han sido adjudicados a través de la superintendencia mediante un proceso transparente y sin discusión. Ese proceso... ¿Por qué usted insiste, en el mejor sentido de la palabra, en mencionar la transparencia de la licitación? Por 2 razones. En primer lugar, porque la licitación que se hizo de Punta Catalina no fue ni transparente ni fue satisfactoria para la sociedad. Fue una licitación muy perturbadora que generó en algunos empresarios locales y extranjeros una duda respecto a si la República Dominicana podía hacer de manera idónea proceso competitivo para la instalación de proyectos de miles de millones de dólares. Y es una realidad que tú no tienes que esconderla.
Es la realidad. Y en segundo lugar, insisto, porque el boom que usted ve en inversión en energía, República Dominicana, ha tenido que ver precisamente con la transparencia. No es más nada. En esos proyectos que yo le he citado, el gobierno dominicano no ha invertido un centavo. Nosotros no estamos invirtiendo un centavo ni en Catalina, ni en Siva, ni en Car Power, ni en Manzanillo. Son concursos que abrimos y la gente viene e invierte, pero viene e invierte cada día más a nivel de que el año pasado nosotros fuimos líderes junto con un turismo en inversión extranjera directa en República Dominicana. Primera vez en la historia que el sector energía lidera la inversión extranjera directa. 1.071 millones de dólares en el 2023. O sea, usted da la cara por esas licitaciones. Claro, y este año también, según los reportes del Banco Central, Energía y Minas sigue muy pegadito de turismo en lo que es la atracción de inversión extranjera directa. Y esa inversión extranjera directa tan sólida, tan amplia en el sector energía, solo es posible si el inversionista tiene confianza en el sector. Si los procesos que se han dado han sido transparentes y confianza, entonces nosotros tenemos que seguir diciéndolo porque es un activo, es un instrumento de atracción de inversiones de capitales. Entonces las renovables, repito, aparte de los 1,000 y pico que tenemos instalados ya, hay 1.400 de megavatios que están en construcción y hemos hecho algunas modificaciones en reglamentos, etcétera, precisamente para fortalecer la transparencia. A partir de ahora, los nuevos contratos que se adjudiquen va a ser mediante licitación, proceso competitivo de renovables. El objetivo estratégico, Gregory, de esos dos movimientos en paralelo de impulso a la generación térmica basada en gas natural e impulso en las renovables, el objetivo estratégico es darle a la República Dominicana una capacidad de generación que le permita satisfacer la demanda en cualquier momento y tener 15 o 20% de reserva para cualquier eventualidad. A pesar de esa gran cantidad de megas de eólica, por ejemplo, Sí. que el almacenamiento es un problema. Sí, entonces Eso es, no es transitorio, es inestable. ¿Cuál es el término que ustedes utilizan? sí, la generación de electricidad por medios renovables, sea el viento y sea el sol, Ajá. es intermitente. Intermitente. Es inestable. Yeah. Y genera en la estabilidad del sistema eléctrico interconectado fluctuaciones que afectan a las plantas conectadas. Si es que esa inestabilidad es grande. Entonces, para evitar que llegue a un punto en donde tenga perjuicio, lo que se hace es que se instalan sistemas de almacenamiento de energía a escala utility que tienen la capacidad de mitigar rápidamente cualquier variación. En fracciones, a razón de milisegundos, cualquier fluctuación que se pueda dar por caída de generación debido a que pase una nube por un proyecto solar o el viento deje de soplar, en cuestiones de segundos, los sistemas de batería bien dimensionados pueden apaciguar eso y la gente ni cuenta se da. Y lo que estamos haciendo, don Antonio, nos puede garantizar que estamos previendo esa situación de almacenamiento para ese aspecto. En primer lugar, ya de ahora en adelante, cualquier proyecto de solar de más de 50 megas tiene que incorporar un sistema de batería. Pero aparte de eso, el Gabinete Eléctrico, en reuniones recientes, acaba de aprobar la licitación para la instalación en el país de un sistema de batería a escala más o menos grande que va a garantizar que se siga penetrando energías renovables, puesto que vamos a tener ese sistema de control de la estabilidad de frecuencia y voltaje en el sistema eléctrico. Eso se llama modernización tecnológica. Eso estoy mirando, me llama mucho la atención. Eso fue aprobado recientemente. Después de un proyecto que yo mismo presenté al Gabinete Eléctrico y se aprobó. ¿Y quién va a ser el propietario, el gestor? Se aprobó que el que va a tener la iniciativa es la empresa Punta Catalina. O sea, el Estado Dominicano. El Estado Dominicano. O sea, que en los tiempos de que Punta Catalina se iba a vender, podemos olvidarnos de eso. Bueno, en la mente del PRM, desde que estaba en la oposición, del presidente de la República y de quien les habla, nunca ha estado vender Punta Catalina. Los que intentaron vender Punta Catalina fueron otros. Pero en nosotros nunca estuvo la venta de Punta Catalina. Ahora es muy fácil que si usted tiene propósito de vender Punta Catalina y lo atacan, dice, no soy yo, es fulano.
pero si tú analizas la prensa nacional, los únicos que tuvieron oferta y propuesta clara con una empresa que estaba intermediando en Nueva York fue el gobierno anterior para la venta de Punta Catalina. Nosotros, y si usted revisa la prensa, va a encontrar documentos y declaraciones completas de la Comisión de Energía del PRM, donde establece por qué no convenía vender a Punta Catalina. ¿Hacia dónde va encaminado, si hay un plan de esta administración, don Antonio, el que nuestra matriz de generación se enfoque o hacia renovables o hacia fósiles? ¿Para dónde vamos? ¿Qué plan tenemos? Nosotros en el gobierno de Abinader tenemos un plan muy claro respecto a eso. El primer punto es, el gobierno tiene que garantizar la seguridad de abastecimiento de energía de la sociedad dominicana. No importa que sea fósil. Déjeme decir, la República Dominicana no tiene carbón mineral para producir electricidad. La República Dominicana no tiene gas natural, no tiene petróleo, ni siquiera tiene agua en cantidad suficiente como Panamá, Costa Rica, Honduras, etcétera, para producir electricidad. Nosotros dependemos más de 80% de combustible que importamos, cuyos precios y cuyas condiciones no las determinamos. La determina la geopolítica y el mercado internacional. Entonces, la única manera que nosotros podemos subsistir como una nación en desarrollo es teniendo una matriz inteligentemente diversificada que permita generar electricidad con carbón, también con agua un poco, también con fuel oil un poco y también con gas natural. Aunque el agua se ha olvidado ya. Está bien, pero no aporta. Por ejemplo, te voy a decir la verdad. En el día de ayer, en el momento pico de la demanda, entre 9 de la noche y 12 de la noche, en el momento pico de la demanda, las hidro no abastecieron 581 megavatios. Son muchos. Pero claro que son muchos. No solamente son muchos, sin eso no hubiéramos tenido luz las 24 horas del día. Entonces, manejando bien las reservas, guardando agua para las horas pico, nosotros podemos abastecer la demanda pico. Y guardando agua, sobre todo en las horas en que hay sol y que por consiguiente el abastecimiento solar es bastante alto, nosotros podemos manejar el sistema como lo hemos manejado hasta ahora. Y con la novedad de ustedes del almacenamiento que ha dicho. Ya, pero eso va a estar en vigor cuando se instale, no se ha instalado, pero es previendo. Con eso lo que estamos es previendo. Me gustó esa parte, insisto, me gustó esa parte que usted mencionó. Ojalá, no sé si en la semana, luego, nos nutramos más de esa información ampliada, porque verdaderamente es mirar después de la curva. Claro, en eso estamos. Y le podemos sacar mucho provecho al aire y, por supuesto, también a todo lo que tiene que ver con energía. ¿Qué sucede, Caimare? Que yo he escuchado gente que dice, la electricidad de la República Dominicana es la más cara de la región. Bueno, en la región es Ecuador, que tiene petróleo y tiene agua, mucha agua. La región es Perú, que tiene mucha agua y tiene gas, tiene petróleo y tiene gas. La región es Colombia, que es un productor internacional de carbón y tiene petróleo. La región es Guatemala, que tiene mucha agua. Costa Rica, que tiene mucha agua. Panamá, que te puede abastecer a veces 30, 40 y 60% de agua, con agua. Entonces tú no puedes comparar los precios de un combustible, de una electricidad producida con combustible propio, incluyendo el agua, con los precios de electricidad de un país que tiene que importarlo todo. Pero podemos hacer algunas cosas para paliar eso. Entonces, en ese sentido, la manera más efectiva de paliarlo es con renovables. O sea, usando mayor cantidad de energía solar y de energía eólica. Esa mezcla es la estrategia que ha seguido el presidente. Me agrada escuchar eso. Por eso le hice la pregunta de nuestra matriz de generación, ¿por dónde va? Vamos a hacer una pausa. Don Antonio Almonte, ministro de Ingeniería de Minas, Ingeniería y Minas en República Dominicana, de Electricidad y Minas, para continuar conversando de algunos aspectos que después de la pausa yo quiero preguntarle, porque ustedes reciben constantemente muchas críticas y sobre eso quiero hacer una pregunta bien específica al regreso. Don Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, en breve.